Hola, bienvenido y bienvenida a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hoy vamos a hablar de libros, o más bien de cómo escribirlos. Creo que está de más decir que es la industria que más me gusta y la industria que más me encanta. Cuando estoy con alguien y esa persona me pregunta cómo escribir un libro o cómo funciona, cómo es el proceso, cómo empiezas, cómo terminas, cómo publicas, realmente puedo pasar horas y horas hablando de eso y por eso quise grabar este episodio, porque después de 3 libros y después de probar diferentes formas en las que se escribe y no se escribe un libro, y después de distintos tipos de publicación, hay muchos aprendizajes, insights y lecciones. De hecho, este mes, enero, es muy especial para mí porque precisamente ahora se cumplen 5 años de la publicación de Imposible hasta que se hace, mi primer libro, y verdaderamente no puedo creer todo lo que ha pasado desde ese enero de 2019, sobre todo la gran transformación que ha habido, porque viéndolo en retrospectiva, en enero de 2019 era un Alfonso muy distinto del de ahora, empezando porque acababa de graduarme y no sabía qué seguía para mi vida, no sabía si iba a empezar a enviar mi currículum a muchas empresas, no sabía si tenía que empezar a prepararme para las entrevistas o aceptar el primer trabajo que encontrara. Solo sabía, y era lo único certero, que tenía un libro terminado, que ya había cumplido con esa gran satisfacción personal, pero todavía faltaba que ese libro saliera a la luz, que el mundo lo conociera y que el mundo lo leyera. Y ese enero dejé todas las dudas de lado y me aferré a lo único que tenía, que era ese libro, como si fuera el proyecto más importante en mi vida. Y no puedo creer que literalmente sí lo terminó siendo. Ahora puedo voltear hacia atrás y pensar en ese Alfonso de 2019 que me da una sensación de orgullo y al mismo tiempo me conmueve porque era muy ingenuo. Porque según yo pensaba muy en grande, pero ahora que me regreso a pensar o a recordar más bien cómo pensaba de manera muy local. No sabía todo lo que pasaría después y no había manera de imaginarme todo lo que esa decisión de publicar mi primer libro iba a cambiar por completo todo mi futuro. Porque por un lado, claro que quería que mi libro fuera leído y que fuera un éxito. ¿Quién no quiere eso? Yo quería que todo el mundo lo leyera, pero para mí todo el mundo significaban las personas que yo conocía, mi círculo cercano o los amigos de mis amigos y conocidos. En ese momento yo no tenía una audiencia, no existía el contenido como lo conocemos ahora. Mi perfil de Instagram yo creo que era de 500 personas y eran las personas que conocí hasta entonces de la escuela o de mi familia, y me pongo a pensar en todo lo que no hubiera pasado si me hubiera dado miedo o si me hubiera paralizado o si me hubiera frenado el qué dirán, que claro que lo sentí, o si hubiera ignorado las ganas de empezar a escribir y me hubiera dicho a mí mismo, no, todavía no, Alfonso, espérate un poco más, aún no estás listo. Si le hubiera hecho caso a todas esas voces, todo sería muy diferente, bastante diferente, y nos hubieran abierto las cientos y miles de puertas y oportunidades que se abrieron gracias a ese libro, y esas puertas se siguen abriendo desde entonces, y mi vida sería totalmente diferente. No tendría los amigos que tengo ahora, ni me estaría dedicando a esto, no hubiera conocido a mis 2 socios con los que fundé mi empresa, no hubiéramos facturado millones de pesos, no tendría el networking que he tejido y armado durante este tiempo, jamás habría llegado a publicar con la editorial que estoy ahora, jamás hubiera empezado a hacer contenido, no tendría esta comunidad increíble de personas similares en mindset, me hubiera perdido de experiencias de vida, de tantas pláticas con personas interesantes, tantas cosas que jamás hubieran pasado, y lo más importante es que no sería la persona que soy ahora. Así que sí agradezco que el Alfonso de 2019 a sus 25 años tuvo la valentía, la dedicación y la constancia para proponerse un proyecto como el de escribir un libro, no haberlo pospuesto ni haberme detenido en los días difíciles, y haberlo terminado, y sobre todo haber confiado y haber actuado con lo que tenía, con lo que podía, con lo que sabía y con lo que yo era en ese momento, con el mensaje que tenía en ese instante. Y agradezco no haber esperado más porque fue un primer paso en mi carrera profesional bastante sólido y fue una experiencia muy diferente. La primera vez publicando un libro versus la segunda vez publicando. La primera vez tuve que pasar años de intentos fallidos para poder descubrir la estrategia correcta de escritura, porque verdaderamente nadie te la dice. Años para descubrir la mentalidad y las prácticas creativas de mis autores favoritos. Años investigando las fuentes de inspiración de los escritores profesionales, pero también las prácticas y estrategias de planeación, de cómo hacer un outline, y fue un constante prueba y error.
prueba y error, hasta que después de tanto tiempo y tantos intentos, tanta experiencia acumulada de cómo no escribir, de repente todo hizo clic en un sistema y un método que desde que lo empecé sabía que funcionaría, y así fue. Versus la segunda vez, cuando el equipo de mi editorial aprobó el proyecto y me dieron luz verde para empezar a escribir. Pude empezar realmente al día siguiente porque ya tenía un proceso establecido, ya tenía la estrategia, ya conocía el paso a paso, la metodología, y ya no tuve que pasar otra vez años investigando cómo hacer un libro. Ya tenía la guía perfecta. La primera ocasión no sabía ni cómo lo iba a publicar y tuve que optar por un modelo independiente. Versus en el segundo libro ya tenía un contrato firmado con la editorial más grande del mundo, que es Penguin Random House, y un pago por adelantado de regalías. El proceso de escritura en mi primer libro fue prácticamente en la biblioteca de mi escuela porque lo escribí en mi último semestre de universidad, aprovechando los bloques de tiempo libre, versus el proceso de escritura del segundo libro en el que lo escribí emprendiendo y viajando todo lo que podía, y al final agendando un mes en New York y en Silicon Valley porque quería escribir los últimos capítulos del libro con la energía de esas ciudades. Así que terminé el manuscrito de mi segundo libro en cafés de Nueva York y en cafés en Palo Alto. La primera vez estaba solo, versus la segunda vez con un gran equipo en una agencia literaria y con el respaldo de este editorial. Con el primer libro tuve un lanzamiento muy sencillo con una story y publicando el link de Amazon, versus la segunda vez que de un día para otro mi libro estaba distribuido en todas las librerías del país y en todas las plataformas de libros digitales y audiolibro también. Y fue muy diferente la primera vez que tuve que buscar e insistir con organizadores de eventos locales en mi ciudad para ver cómo podía presentar o hablar de mi libro en cualquier oportunidad, o dar una conferencia o algún taller gratuito para poder promocionarlo, versus a cuando se publicó el segundo libro que tenía ya una agenda de medios nacionales. Una primera vez muy diferente, buscando la más mínima oportunidad, versus cuando me llegó el correo de mi editora confirmando mi lugar con mis boletos de avión y viáticos para presentarme en la Feria del Libro de Guadalajara, que para los que no viven en México es el evento más grande y representativo para los autores y la industria literaria en México. Y lo más increíble de estos comparativos es que, volteando para atrás, no hubiera podido tener la segunda experiencia sin la primera. Y es un gran recordatorio de cómo lo más importante siempre es empezar con lo que tienes y con lo que eres en este momento. Porque si el Alfonso de 2019 se hubiera desanimado, hubiera postergado la decisión, hubiera dudado, hubiera esperado a que todo fuera grandioso y shiny y gigantesco y supermediático, me hubiera quedado esperando realmente, yo creo que para siempre. Porque nadie va a llegar a decirte oye, yo sé que internamente quieres escribir un libro. Ten un contrato para escribirlo y ser un autor bestseller al instante. Y lo inspirador de esto es que podemos analizar cada una de las historias de cantantes, actores, escritores, artistas, demás, y el 100% tuvo un inicio sencillo, empezando a tocar en un bar, grabando canciones en su garage, dando conciertos gratuitos y pequeños, y una vez que dieron los primeros pasos, su éxito se fue acumulando y creciendo como una bola de nieve. En mi mente, es como el interés compuesto que va creciendo con lo que vas ganando. Y pasa lo mismo en el mundo profesional. Recién graduado, pues no puedes esperar que una empresa te contrate como director ejecutivo de una multinacional, ¿verdad? Porque nadie va a descubrir tus habilidades de liderazgo, tus habilidades de organización, tu gran capacidad para trabajar de manera inteligente si no empiezas, si no te muestras, si no te abres las puertas. Porque tienes que acumular acciones, no acumular intenciones. Y algo que me emociona muchísimo es que si todo sale bien, viene un tercer libro este año. Mis dos primeros libros son de no ficción, es decir, experiencia, storytelling, lecciones y aprendizajes de la vida real. Pero este tercer libro es una novela. Y escribir este tercer libro también me trajo muchísimos aprendizajes nuevos, que si bien utilicé el mismo proceso que los dos anteriores y las mismas herramientas que ahora mismo voy a compartirte, pude refinar y pulir aún más mi método y ahora está más completo. Por eso quiero aprovechar que voy terminando esa etapa de escritura y que tengo todo muy fresco para compartirte todo lo que a mí me hubiera encantado saber a mí cuando empecé. Y te lo quiero compartir de una manera práctica y estratégica, inspirada, pero muy aterrizada a tomar acción. Porque sé que escribir un libro no solamente se trata de sentarte un día de la nada frente a una libreta o a tu computadora y empezar a escribir todos los días y listo. Si no, creo que cualquiera lo haría. Sería muy fácil, como en una película. Al terminar de escuchar este episodio vas a tener todos mis aprendizajes de estos 5 años, lo que me salió bien y lo que me salió mal y las lecciones que tuve de ello. Quiero que conozcas mi método
lo que funciona y lo que haría y lo que no de nuevo. Y sobre todo que sepas el camino sin muchas distracciones y sin divagar de cuál es el proceso. Tanto el proceso creativo, así como el mindset para empezar y terminar y eventualmente llegar a publicar y cómo puedes hacerlo. Así que si tú quieres ser escritor o si tú quieres ser escritora, si ya se plantó esa semilla de que a ti te gustaría escribir un libro este año o en algún punto y plasmar ese mensaje que yo sé que te está moviendo y no sabes cómo iniciar, pero tienes mucha curiosidad de empezar a explorar el proceso, quiero que tengas todas las herramientas, las prácticas y una idea muy clara de cuál es el camino y el proceso creativo, cómo tienes que organizarte a ti y cómo organizar tu escritura. Por otro lado, si tú ya empezaste a escribir, pero se te acabó la energía, perdiste la emoción o si se detuvo esa mentalidad creativa y ya no salen palabras o estás como atorado porque no puedes ver cómo terminar el manuscrito, también quiero compartirte cómo salir de ahí y cómo recuperar la emoción y reconectar con las ideas para que ese mensaje y esa historia pueda terminar de plasmarse. O si ya tienes un manuscrito terminado o estás casi por terminar y estás un poco o muy perdido o desinformado, desinformada en cuanto al proceso de publicación, que es un mundo entero, también quiero que tengas más certeza de los diferentes caminos y las diferentes oportunidades que hay para que tú puedas evaluar y tomar una decisión de qué camino te conviene a ti y que no termines paralizado o peor, escogiendo todos los caminos al mismo tiempo, porque eso no funciona. Hay términos legales, información técnica de cómo funcionan las regalías, los porcentajes, las plataformas y me importa que tu historia también salga a la luz, pero que salga a la luz de la mejor manera posible. Y tengo muchas lecciones y hay aspectos que puedes cuidar. Así que cualquiera que sea tu caso, me emociona mucho que puedas tener claridad con este episodio y que puedas avanzar si vas a empezar a escribir tu libro, si estás batallando para terminar o si estás casi listo para publicar. Y para conmemorar aún más en grande los 5 años de la publicación de ese primer libro, además de este episodio, estoy abriendo las puertas de un proyecto que me da muchísima ilusión. Después de mucha planeación, estoy abriendo las puertas oficialmente de la Academia de Escritores. Esta academia es un programa, una experiencia intensiva de 5 semanas para las personas que quieren el camino más creativo y más eficiente para escribir y publicar su primer libro. Durante las 5 semanas, trabajaremos de manera intensiva en tu cerebro creativo y en tu cerebro lógico, en ambos. Porque si algo he aprendido es que la creatividad no va peleada con la organización. Al contrario, queremos espacio para ideas, queremos libertad para poder llevar nuestra mente más allá, queremos orden para poder trabajar en darle claridad a nuestro mensaje. Por eso, al inicio de la academia, están las herramientas para descubrir y desenterrar y traer con mucha potencia el mensaje que quieres transmitir, lo que te inspira, la historia que quieres contar y qué puedes hacer para tenerlo tan claro que no dudes de su valor. Después de tener claro ese mensaje, lo que más me emociona trabajar en la academia es el diseño de la estructura de contenidos y un outline de tu libro entero. Y no puede faltar un plan personal porque escribir no significa que la vida se detiene por completo, ¿verdad? Vamos a trabajar en definir metas inteligentes y específicas de escritura para que puedas ver también tu progreso diario. Vamos a experimentar rutinas creativas hasta encontrar la que más te funciona y la que utilizarás en tus meses de escritura. Vamos a diseñar un dashboard inteligente para que puedas generar constancia y disciplina creativa para poder llegar hasta el día final y nos vamos a anticipar para que cuando se baje un poco la energía o la motivación, aún así eso no frene o no detenga tu proceso de escritura. Y todo esto con mi acompañamiento y soporte para que al final tengas todo bien armado y definido y muy claro. Estoy seguro que esta experiencia intensiva que es la Academia de Escritores va a hacer que tengas como un aha moment o como otros le dicen un momento de eureka porque todo te va a hacer sentido. Lo que te inspira, el mensaje que quieres transmitir, las herramientas que tienes que utilizar y la manera de poder abrir un documento en blanco, empezar a escribir y nunca parar hasta terminar tu primer manuscrito. También vamos a explorar las vías de publicación disponibles para ti para que podamos armar la estrategia ideal entre tantos caminos diferentes que hay: editorial, agencia, independiente, Amazon, Kindle, audiolibros, Big, Audible, Newsletter, Wattpad, Penguin, Planeta, etc. En resumen, esta academia es lo que yo haría si tuviera que volver a empezar desde cero y sobre todo un programa intensivo para que este año tú puedas tener ese libro escrito y publicado. Sobre todo quiero asegurarme de que no te conviertas o no te quedes como escritor o escritora frustrado o frustrada,
o que tu libro no se quede abandonado. En la descripción de este episodio está el link para que puedas registrarte en la lista de espera de esta Academia de Escritores, que estamos casi por iniciar. Y si batallas en encontrar el link aquí en la descripción del episodio, puedes irte también a mi Instagram, que es @aguirrealfonso, y envíame por mensaje la palabra academia y te va a llegar el link en automático. Mi recomendación es que te registres en la lista de espera porque hay lugares limitados, y si estás en la lista de espera vas a obtener un cupón con un descuento especial y vas a tener la oportunidad de inscribirte 24 horas antes de que se abran las puertas al resto de las personas para que puedas asegurar tu lugar. Así que prepara una libreta, la que más te guste, prepara tu pluma de tu color favorito. A mí me gusta usar plumas azules porque este es el año de escribir tu libro. En cualquiera de esas dos opciones encuentras el link en la descripción del episodio o en mi Instagram, aguirrealfonso, enviándome por mensaje la palabra academia. Y con eso, ahora sí, empezamos con lo que me hubiera gustado saber antes de empezar mi primer libro. Lo primero y más importante es que en el momento en el que decides que vas a escribir un libro, tienes que evitar de todas las maneras posibles sentarte a escribirlo. Y esto puede parecer contradictorio, pero estadísticamente es el error más común que cometen las personas que quieren escribir un libro. A mí me pasó muchas veces, es como el error del principiante. ¿Y por qué tenemos que evitar sentarnos a escribirlo cuando sientes la emoción y las ideas? Porque eso solo asegura una cosa, que eventualmente no puedas terminar. Escribir un libro es como muchas metas en la vida. No es una carrera en la que tienes que correr de la manera más veloz posible para terminar antes que los demás. Escribir un libro más bien es un maratón, y es un maratón de muchos kilómetros. De nada nos va a servir que en el kilómetro 1 des todo tu 100, gastando toda tu energía, corriendo con todas tus fuerzas para que en el kilómetro 2 ya estés completamente agotado y que en el kilómetro 3 ya ni siquiera tengas de otra más que tal vez abandonar la carrera. Lo que queremos es que termines todos los kilómetros hasta llegar a la línea de meta, corriendo y avanzando, escribiendo, pero de manera constante, de manera inteligente, de manera planeada. Y sí, yo sé que se siente súper bien abrir un documento, una hoja en blanco, y empezar a vaciar y a escribir todo ese mensaje y a escribir todas esas historias, sobre todo cuando te llega la idea y cuando sientes esa motivación inicial y esas ganas de transmitir tu mensaje que se te acaba de ocurrir. Pero días después ya no vas a saber a dónde dirigir lo que ya empezaste, no vas a saber qué sigue, no vas a saber cuál era el propósito inicial, y hasta puedes llegar a sentir que lo que querías transmitir ya quedó plasmado en las poquitas páginas que llevas de avance. Y cuando descubrí esto, dije, ok, aquí hay algo. Porque si nos ponemos a pensar, ningún arquitecto empieza a construir sin antes haber hecho los planos de la construcción, o sin haber presentado un render en 3D, o sin haber hecho el presupuesto de los gastos, y los materiales, y el cronograma de tiempo, un emprendedor tampoco, o un empresario, no empieza un negocio sin saber qué es lo que va a hacer, sin el business model plan, sin una estrategia, sin saber cuándo va a lanzar, sin saber cuánto va a tener de retorno, sin saber cuánto va a haber de ganancia. Y un chef o cualquier persona que siga una receta necesita asegurarse que primero estén los ingredientes completos y no mezclar ingredientes al azar solamente para ver en qué resulta un platillo. Y precisamente por esto, la mayoría de los libros que se empiezan a escribir no se terminan, porque se saltan este paso de la planeación de contenidos. Se saltaron el paso de diseñar los planos. Se saltaron el paso de diseñar la estrategia. Se saltan preparar los ingredientes o se saltan elegir la receta. Entonces, en sí, no es la idea la que falla. Lo que falla es la ejecución. Porque sí, puedes tener el mejor mensaje, la historia más conmovedora o, no sé, las palabras más potentes que transmitir. Pero si fallas en la ejecución, ¿de qué sirve? Hace un poco más de un año tomé una masterclass con los Duffer Brothers, que son los creadores de la serie Stranger Things. Y aunque la clase no era precisamente sobre libros, porque evidentemente ellos escriben guiones de películas y series, pero en la clase reforzaron esta estrategia en la que el primer paso no es ni debería de ser sentarte a escribir el guión o el libro, sino más bien determinar un par de semanas planeándolo para que cuando termines ese planning y te sientes ahora sí a escribirlo, tengas el camino tan claro que nunca pares de escribir hasta terminar. Y entonces, a todo esto, ¿qué se hace entonces? La respuesta es una buena planeación. Y al principio me pareció un poco extraño porque creo que tenía esta idea limitante de que si hacía una planeación iba a romper con esta imagen mental de que el proceso de escritura tiene que ser como en las películas, como muy inspiracional, como muy artístico, como si solo te sentaras con un croissant y con un café, con un caramel macchiato y abrieras tu computadora y las palabras fluyeran simplemente como si nada, con una sonrisa todo el tiempo por días y meses enteros.
Y es que así lo vemos en las series y en las películas. Lo que no sabía es que cuando tienes una buena planeación, precisamente tu mente tiene espacio porque ya le pusiste orden para ser más creativa, porque ya no hay caos y hay un camino al cual enfocar toda la energía y todas las ideas, porque ya pones una intención. Y para diseñar esta planeación he ido quitando y poniendo diferentes elementos a esta planeación que hago antes de empezar a escribir un libro, pero los elementos que ahora para mí son clave son los siguientes, que espero que puedas tomar nota para que después los pongas en práctica, porque voy a explicar cada uno. La intención de tu libro, el número de palabras total, la fecha en la que lo quieres tener terminado, número de escritura de palabras diarias y lo más importante, obviamente, el outline de contenidos. Estos son los elementos de esa planeación, de esos planos, de ese cronograma o de esa receta. Y vamos a desglosar cada una de estas partes, empezando por la intención. La intención es el porqué del libro. Hay una frase que me gusta mucho que dice: asegúrate de tener tus intenciones claras porque el universo no responde a la incertidumbre. Y en este momento me gustaría que pensaras, que te acordaras de algún libro que te haya gustado muchísimo. Ya sea una lectura reciente o algún libro que hayas leído hace mucho, no importa. Solo recuerda un buen libro. Y puede ser que ese libro que estés recordando, por ejemplo, te haya dejado inspirado o inspirada, por eso lo recuerdas. Puede ser que ese libro te haya dejado con un aprendizaje nuevo, lleno o llena de energía, llorando de felicidad o de tristeza, o con más dudas también se vale. Puede ser que ese libro que estás recordando te haya dejado motivado o motivada para hacer un cambio, o simplemente te dejó con una sensación de sorpresa por lo que estabas leyendo. Tal vez ese libro era de ficción y te enamoraste de los personajes y de sus historias, o tal vez era un libro de no ficción y te voló la cabeza y morías por empezar a aplicar lo que acababas de leer. Eso que experimentaste con ese libro era exactamente la intención del escritor o de la escritora. Y entonces aquí la pregunta es: ¿cuál es la intención que tú tienes con el libro que tienes en mente o el libro que ya empezaste a escribir? Las 3 veces que he iniciado el proceso desde cero, lo primero que hago es definir la intención en una pequeña oración, y para poder definirlo tienes que cuestionarte a dónde quieres llevar a tus lectores. ¿Qué quieres que experimenten al leer tu historia o lo que quieres contar? Sobre todo, ¿qué quieres que sepan o qué quieres que sientan o entiendan cuando le den la vuelta a la última hoja del libro? ¿Qué quieres que piensen o sientan cuando se paren y pongan su libro en su estante? Y ojo, aquí no hay que creer que tu intención, el porqué del libro, tiene que detallar todo el contenido. De hecho, como te decía, más bien es solo una pequeña frase muy sencilla que engloba el mensaje. Así como en las empresas, una visión guía al equipo entero con lo que tienen que hacer y el propósito. Y quiero ponerte algunos ejemplos para que quede muy claro cómo puede ser la intención. Si pensamos, por ejemplo, en J.K. Rowling con Harry Potter, su intención era contar una historia sobre el poder del amor y la amistad en la vida de un niño que no sabía que era mago. Si te fijas, es una oración que engloba toda la trama de sus 7 libros de una manera muy general y no detalla toda la historia y la trama compleja que tienen sus libros. De hecho, en internet puedes encontrar muchos diagramas de su planeación de cada libro. Otro ejemplo, Michelle Obama, con su primer libro, Becoming, tuvo la intención de hacernos reflexionar y ver lo valioso que es tu propia historia y escuchar la de los demás mientras nos contaba la suya. Y ahora con su más reciente libro, que se llama Con Luz Propia, que ya tiene como un año publicado, su intención era brindarnos herramientas para vencer la adversidad. La intención, por ejemplo, de mi primer libro, Imposible hasta que se hace, fue llenar de energía a cualquier persona que quisiera cambiar el mundo, sobre todo a los más jóvenes. En el mundo de ficción tenemos a Dan Brown con su última novela, que ya tiene muchísimos años que no saca una nueva. Con Origen tuvo la intención de dejarnos reflexionando sobre el futuro de la humanidad. Hillary Clinton con su libro What Happened tenía la simple intención de contar qué pasó, incluyendo los errores de su campaña presidencial para que no le pasara a nadie más en el futuro. Y Bob Iger, CEO de Disney, escribió su libro The Right of a Lifetime con la simple intención de enseñar las lecciones de liderazgo que lo hicieron llegar hasta donde está e inspirar la cultura del mejor esfuerzo y el trabajo duro. Otro ejemplo, el presidente de Pixar, Ed Catmull, tuvo la intención de enseñar a cualquier persona que leyera su libro cómo funciona la creatividad en esta empresa, y de hecho así se llama el libro, Creatividad S.A. Y con todo esto, lo que puedo decirte y algo que puedo asegurar es que la intención de tu libro ya la sabes al momento de querer empezar a escribirlo. Solamente tienes que sentarte a ver cuál es, a ponerle palabras y escribirla.
nada, así de sencilla y corta. Si es muy larga y muy diversa, tu intención hará que durante el proceso de escritura divagues y te pierdas porque no habrá una meta como muy clara o muy específica, y eso te va a dar incertidumbre. También tu intención tiene que ser una frase muy inspiradora, porque cuando te falten ideas o cuando te falte energía o cuando te falten las ganas de terminar tu manuscrito, y ojo, paréntesis, tenemos que estar conscientes de que eso va a pasar. Esta intención es lo que te hará volver a este estado de ilusión, de emoción, de claridad, de dirección. Así que nunca empieces un libro sin haber determinado cuál es tu intención. El siguiente elemento de la planeación de un libro es el número de palabras que queremos que tenga en total. Y esto para mí fue un cambio radical en cómo veía el arte de la escritura. Y sé que esto es un paso un poco técnico, pero como te decía, si dejamos la estructura lista, lo que va a llenar después ese espacio es el contenido, y ya llegaremos un poco más adelante a eso. Tienes que saber que al menos entre escritores y editores, los libros no los medimos en páginas, que pudiera parecer como lo más obvio, más bien los medimos en palabras, porque tú puedes cambiar la fuente, el tamaño de la hoja, el tipo de letra, los espacios, y pues tú sabes que esto hace que se vayan agregando o reduciendo las páginas, pero el conteo de palabras se queda intacto ante todos estos cambios. Entonces podemos tener un método de medición generalizado, como si fuera un método de medición global. Cuando supe esto, me fui directo a Google a buscar cuántas palabras tienen en total los libros que más me gustan, los libros que ya he leído, los libros que más me han gustado, y pude empezar a tener noción de las longitudes entre libros y cómo hay promedios también del total de palabras, dependiendo del género literario. Y como te decía que esto puede parecer muy técnico, es un elemento muy importante en tu planeación porque tenemos que tener claridad de lo que estamos haciendo. Imagínate que ahorita estás al frente de una casa productora y vas a presentar un proyecto a un estudio de cine o a una plataforma de streaming. No puedes llegar a dar el pitch de tu idea sin decir qué tipo de película quieres producir, ¿verdad? Si será un largometraje o un cortometraje. Si quieres una historia larga y abarcar todos los detalles para producir una película, no sé, de 3 horas, o si prefieres hacer una película con un ritmo más rápido de 1 hora y media, o si es para niños de 90 minutos, o si es una serie, ¿cuántos capítulos va a tener? ¿Qué duración tendrá cada uno de ellos? ¿Quieres que cada episodio sea como una película entera o quieres que sean episodios cortos? Si quieres que cada episodio sea una historia separada o que se conecten entre sí. Y por ejemplo, en este caso, que cada vez que empiezo a diseñar el contenido de un episodio para un podcast, lo hago pensando en que quiero que tengan una duración de 1 hora o de 55 minutos, porque para mí es un tiempo suficiente para poder cubrir temas que tengo en mente. Y en los ejemplos que te acabo de mencionar, desde la creación de una película o de la serie o de este episodio del podcast, planear o definir aproximadamente un formato, el género, la duración, el estilo, te ayuda después a estructurar los contenidos, no al revés. No vas a sentarte a escribir para ver en el futuro de cuántas hojas va a quedar el libro. No puedes sentarte a escribir para definir en el futuro de qué estilo va a ser o qué ritmo quieres llevar. Un director, un escritor de guiones no se pone a escribir sin pensar qué tipo de película quiere crear, porque necesita saber si puede extenderse con los diálogos o hacerlos más rápido. Necesitas saber si puede agregar tomas pausadas de los paisajes o si van a ser tomas más rápidas. Necesitas saber si puede desarrollar una escena de manera muy profunda o si tiene que ser algo más superficial. Y lo mismo con un libro. Entonces, antes de empezar a planear mis libros, lo que hago y lo que te recomendaría hacer es determinar cuántas palabras va a tener en total. Esto basados en el promedio de palabras que tiene cada categoría o cada género. Por ejemplo, mi primer libro, Imposible hasta que se hace, fue de 60,000 palabras, porque ese era el promedio entre los libros de ese género, que es no ficción, memoria. Mi segundo libro, Tengo algo que contarte, que de ahí salió el título, by the way, de este podcast. Desde que presenté el proyecto a la editorial, estaba el libro planeado para que tuviera una longitud de 70,000 palabras. Y mi último libro, según las referencias del género, que es una novela, una rom-com juvenil, una comedia romántica, en mi planeación definí que sería de 90,000 palabras. Para que vayas tomando un poco más de contexto y para que te vayas acostumbrando a esta medición, quiero mencionarte algunos promedios de palabras de la industria según el género. Por ejemplo, un libro de fantasía tiene entre 80,000 y 120,000 palabras. Entonces ahí está un poquito grande el rango para que tú puedas tener libertad de decidir qué longitud estás buscando desarrollar. Un libro de misterio tiene un promedio de 75,000 palabras. Una novela infantil tiene entre 20,000 y 40,000 palabras. Un libro de romance alrededor de 60,000. Un libro de no ficción, por ejemplo, ahí hay diferentes categorías, pero una memoria
memoria, por ejemplo, de la vida real, tiene aproximadamente 60,000, 70,000 palabras. Y estos son promedios, porque, por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal tiene 66,000 palabras. Y eso significa que es mucho más largo el promedio en los libros infantiles. Becoming, de Michelle Obama, que ya hablábamos de ese libro, tiene muchísimas más palabras que una memoria tradicional. Tiene 165,000 palabras. Pero, obviamente, su historia en la Casa Blanca meritaba contar algo mucho más extenso. El libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz es un libro de no ficción, pero es mucho más pequeño y directo y consiste sencillamente de 25,000 palabras. El libro Yo Soy Malala, que escribió ella misma, tiene 45,000 palabras y aunque es un libro corto, incluso con su gran historia y con su gran mensaje y reconocimiento de un premio Nobel, aún así decidió ser breve. Y aunque es breve, pues está lleno de vivencias, es muy revelador y tuvo mucho impacto en su época. Uno de los libros de Game of Thrones tiene 298,000 palabras. Seguramente te acuerdas de esos libros que todos hemos visto que son los libros más gigantes en todas las librerías y claro que se salen del promedio de su género, por mucho. Así que aunque hay promedios en la industria del número de palabras que tiene cada género, no significa que sean rígidos o que alguien te lo va a exigir cumplir, pero sí nos sirve como guía para darnos una idea de qué es lo que queremos escribir y qué tipo de libro queremos tener como resultado. Una vez que haces research y decides la longitud de tu libro, empieza después una de mis partes favoritas y más prácticas del proceso de planeación, porque viene el tercer elemento, que es definir cuándo lo quieres tener terminado. Y es un paso tan importante porque a mí me encanta darle la formalidad y el compromiso y la importancia a la fecha que elijas, porque ya te mostraré cómo esta fecha que elijas va a impactar tu desempeño y tu ritmo de escritura diaria. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que estamos ahora en enero y que quieres escribir un libro de 100,000 palabras, que by the way, eso es un libro largo. Y escoges la fecha del 30 de junio para tener terminado tu primer manuscrito. En total vas a tener 6 meses para escribir. E imaginemos que los 7 días de la semana, con tu rutina, con tu trabajo, etcétera, puedes escribir 5 de 7 días, de lunes a viernes. Entonces, si hacemos la división de 100,000 palabras, que es nuestra meta final, entre los 6 meses, escribiendo 5 días a la semana, nos da en total que tienes que escribir 800 palabras cada día para poder cumplir el objetivo de tener listo tu manuscrito el 30 de junio. Y estos son ejemplos, ¿ok? Tú tienes que hacer tus cálculos y ahora solamente quiero que te imagines a ti mismo sentándote en un café a escribir tu libro, con la presión de que tienes que escribir un libro entero. Se va a sentir pesado, pero ¿qué pasaría si te sientas a escribir solamente pensando que tienes que terminar 800 palabras ese día y ya? Puedes escribir 800 palabras y cumpliste. Simplemente es un cambio de perspectiva que te aligera bastante el proceso, porque si no tienes una meta fija, aunque hayas tenido un muy buen día creativo y hayas avanzado páginas y páginas y palabras, al final del día vas a terminar estresado porque tu mente solamente va a pensar en todo lo restante que te falta por terminar. Pero si escribes tu meta de palabras diarias, le vas a poder dar check y vas a poder cerrar tu computadora demasiado entusiasmado porque cumpliste. Es un poco como cuando haces un checklist inmenso de las cosas que tienes que hacer en la semana o en el mes y te sientas a trabajar y te dices a ti mismo, voy a esforzarme en avanzar todo lo que pueda. Y te apuesto que aunque avances muchas de esas tareas de tu checklist, al final te vas a sentir insatisfecho o insatisfecha y con mucho estrés porque te van a seguir faltando muchas tareas más de esa inmensa lista. Es más inteligente para ti y mejor para tu salud mental, para tu entusiasmo y para tu constancia, sentarte a trabajar y decir, ok, de esta lista hoy solo terminaré 4 o 5 tareas. Las cumples y puedes sentir la satisfacción de que cumpliste lo que te propusiste. Terminas tranquilo, en paz, contento o contenta, sin culpa porque no avanzaste más. Después me di cuenta, ya mucho después, que la mayoría de los escritores famosos y exitosos, por lo menos los que yo leo y consumo, hacen esto y tienen bastante bien definida su regla de cuántas palabras escriben por día. Y ese es un promedio que tú vas a poder ir explorando porque vas a ir midiendo cuántas palabras puedes escribir al día y tal vez vaya aumentando o reduciendo con la práctica. Si eres principiante, a mí no se me hace nada descabellado de terminar a escribir entre 500, 800 o incluso 1,000 palabras cada día. Y una de las mejores prácticas que también puede incorporarla a mi sistema de escritura, además de determinar la meta diaria, es la medición del progreso, porque saber en dónde estoy parado en todo momento me impulsa mucho a no romper ese avance que ya llevo, porque así como cuando fracasas al planear, estás planeando fracasar, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y medir de manera sencilla tu escritura es una manera estratégica que te mejora tu creatividad, tu constancia, te mejora tu disciplina. Sin este hack, verdaderamente creo que jamás hubiera terminado ninguno de mis 3 libros y he ido actualizando cómo mido mi escritura. Mientras escribía mi primer libro, diseñé
diseñé un sistema que era una hoja de medición en Word y la imprimí. Era una hoja con checks y algunas líneas. Y tenía esa hoja arriba de todo mi material en mi escritorio y cada día antes de iniciar consultaba mis avances en esta hoja. Y al terminar el día, al terminar la escritura de ese día, la actualizaba con las palabras que había avanzado y en qué capítulo había tenido esos avances, en qué capítulo había trabajado. En mi segundo libro tomé el mismo principio, pero quise usar la tecnología. Entonces diseñé un dashboard en Notion, que es la aplicación en la que prácticamente tengo toda ahí mi vida. Y en ese dashboard, además de tener recordatorios de las fechas importantes, como el día de la firma del contrato, el día de la entrega del manuscrito, el día de la selección de portada, highlights que tenía de inspiración, también tenía este sistema en el que medía diariamente cuántas palabras avanzaba por día y por capítulo. Y para mi tercer libro, para mi novela, mejoré aún más este sistema y pude agregar unas barras de progreso como gráficas con porcentajes, y así podía saber al instante, visualmente, antes de empezar a escribir cada día, sobre qué tenía que trabajar y cuánto había avanzado. Porque recuerda que escribir es un proceso largo y sin este tipo de herramientas es muy difícil no ver progreso, porque en este tipo de metas largas el progreso no se ve a diario. Y de hecho, una de mis partes favoritas cuando termino de escribir un libro es ver estos dashboards y ver cómo cada renglón es un día de avance, y regresarte a ver tantos renglones, ver todo ese log o ver todo ese archivo de cada pequeño avance diario, al final ya de todo el proceso, te da una satisfacción gigantesca en la que puedes decir, lo lograste mantener la constancia, y estás viendo la lista de decenas y cientos de días que le dedicaste, que son lo que al final te hicieron llegar a este resultado que ahora tienes en tus manos, que es un manuscrito terminado. Es como si vieras un calendario y estuvieran tachados todos esos días que sí escribiste con el numerito de cuántas palabras avanzaste cada día. Y es increíble ver cómo la suma diaria de esos pequeños esfuerzos al final se sumaron todos para darte como resultado el manuscrito completo. Y el último elemento de la planeación de un libro es, ahora sí, una de las partes que más nos importan, el outline del contenido, el esquema. Y aquí solo quiero volver a recordarte que estamos evitando a toda costa sentarnos a escribir, estamos deteniendo ese impulso. Y antes de empezar este punto, quiero dejar súper claro que hay dos tipos de libros. Ya lo he mencionado, pero lo quiero explicar. Los libros de no ficción o non-fiction y los libros de ficción. Los libros de no ficción son los que cuentan experiencias personales, aprendizajes, los libros de negocios, los libros de recetas, todo lo que involucre contar cosas de la vida real como desarrollo personal, emprendimiento, lecciones de vida, historia, cocina. Y por otro lado, los libros de ficción, pues evidentemente vienen narrados desde la imaginación, que son las novelas, ciencia ficción, rom-coms, amor, terror, misterio. Y ahora sí, partiendo de esto, quiero explicar cuál es el proceso de outline de estos dos tipos diferentes de libros. Empezando por los libros de no ficción. Y hay una práctica que se llama vacía tu mente, es de mis favoritas porque literalmente haces eso, vacías tu mente. Y consiste literalmente en hacer una lluvia de ideas de todo lo que puede incluir el libro. Aquí no le pongo filtros a mis ideas o a lo que se me va ocurriendo, y es verdaderamente impactante como cuando haces este pequeño ejercicio y te sientas a poner por escrito esta lluvia de ideas, porque si solamente le estás dando vueltas en la cabeza preguntándote ¿de qué se puede tratar mi libro? ¿De qué se puede tratar mi libro? No vas a llegar a nada. Esto es como hacer journaling, porque si lo pones por escrito, ordenas y entiendes tus ideas. De hecho, al final, muchas personas afirman que si quieres conocerte a ti mismo, escribe un libro. Creo que por eso el proceso está lleno de prácticas, retos y estrategias que se asemejan al resto de las áreas de nuestra vida, y que por eso se requiere disciplina, autoexploración, constancia, introspección. Y si te sientas con una hoja en blanco, una pluma azul y simplemente exprimes tu mente, que es de lo que se trata este paso, solo tienes que desenterrar ese mensaje o ponerle palabras y hacer esta lluvia de ideas, porque ya lo tienes. Recuerda que si tienes la intención de escribir un libro, ya sabes o ya está dentro de ti de qué va a tratar, solo tienes que desenterrarlo. Y aquí no estamos haciendo aún a un outline o un esquema final, estamos solamente en la primer lluvia de ideas. Y lo que yo hago es anotar lo que se me ocurra, sin orden, sin priorizar, en bullets y sin tratar de categorizar nada. Solo anoto absolutamente todo, hasta la más mínima idea. Después de exprimir mi cerebro y de escribir todo lo que podría incluir en el libro, y digo podría porque apenas es lluvia de ideas, lo que hago es empezar a seleccionar los temas que más me llaman la atención desarrollar, o los temas que podrían relacionarse, o que los temas que están conectados. Y por cierto, en esta lluvia de ideas puedes anotar desde simples palabras hasta oraciones largas. Solo piensa en los temas de los que quieres hablar, las partes del libro que no pueden faltar, cosas que quieres contar, siempre teniendo en cuenta que este ejercicio solo funciona de verdad si escribes todo
y no dejas nada a la memoria. No le pongas orden, no trates de acomodar nada y no uses un filtro mental para decidir si lo anotas o no. Simplemente pon todo lo que se te vaya ocurriendo o todo lo que vayas recordando. Como te decía, una buena manera de hacerlo es en bullets o a manera de lista. Así tu mente no va a estar tratando de estructurar lo que estás escribiendo. Y aunque este proceso de vaciar tu mente no es algo que vas a hacer en 5 minutos, porque yo sé que se trata de pensar en lo que puede contener tu libro, pero tampoco te tardes varios días. Haz esto rápido. Y te pongo un ejemplo sencillo de este proceso de lluvia de ideas. En mi último libro, en esta lluvia de ideas, anoté que quería hablar del día que mi empresa explotó en ventas y se hizo viral. Quería tocar el tema del propósito, la importancia del storytelling, también incluir experiencias en viajes, mi proceso de planeación, tema de amistades y gente en tu vida, y también cosas que nadie me dijo sobre ser creador de contenido. Y créeme que en la lluvia de ideas salieron muchas más cosas como rutinas, mi club de las 5 de la mañana, organización, salud mental y demás. Y lo que hice después de tener esta lluvia de ideas tan grande, que ahorita solo te la resumí, fue decir, ok, ¿cómo puedo hacer que esto sea una historia? ¿Cómo puedo hacer que todo esto esté conectado? Y que dentro de un tema pueda conectar diferentes experiencias. Teniendo la lluvia de ideas ya escrita, de preferencia a mano, ya es muy fácil empezar a circular, subrayar y unir las ideas y empezar a darle estructura y empezar a jugar con el orden. Y de esta manera voy definiendo temas que engloban o abarcan los temas más grandes y así puedo ir obteniendo un primer borrador de cómo podría verse una lista de capítulos. Por ejemplo, ya al final de hacer este ejercicio tenía una lista de capítulos con estos temas. 1. Graduación y propósito. 2. Nuevas metas y experiencias al publicar mi libro. 3. Decisiones difíciles. 4. Organización de una nueva aventura y planeación de mi nueva empresa. Y así sucesivamente. Y obvio, estos solo son títulos de capítulos de referencia porque al final le vas a dar un título a cada capítulo. Pero sin estas guías me hubiera perdido totalmente y también hubiera mezclado todos los temas desde el primer capítulo. Hubiera terminado hablando de propósito en el capítulo 1, en el capítulo 5 y en el capítulo 10. Pero con esta guía todo va quedando englobado, todo va quedando definido y todo va quedando con orden. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no tienes que definir hasta la más mínima temática. Es decir, esto nos sirve para definir nuestra estructura de contenidos, pero también nos deja espacio para la creatividad diaria. Porque, por ejemplo, en la guía de capítulos que te acabo de platicar que tuve como resultado, ahí no detallaba aún las historias que iba a contar, ni las experiencias, ni lo que salió bien o lo que salió mal, o las frases. Todo eso ya va saliendo en el día a día. Solo es definir los temas de cada capítulo. Lo que necesitamos en este momento es ver la imagen completa, como haciendo zoom out. Ahora, para los libros de ficción, que puede ser una novela romántica, una novela de ciencia ficción, de misterio u otro género, hay un proceso que literalmente me voló la cabeza porque recordemos que antes de escribir mi primer libro pasé años enteros iniciando historias y después dejándolas en el camino, y por más que veía tutoriales, documentales de escritores, blogs, tantos libros sobre cómo armar un plot y demás sobre cómo escribir un libro, cómo planear una historia, verdaderamente hasta que descubrí y experimenté este proceso que te voy a compartir, dije, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Con este método hubiera podido haber escrito ya hasta 10 novelas o más. Y este proceso consiste de 3 etapas: planeo, ensamble y outline final. Y prácticamente consiste en documentar tu proceso de pensamiento para poder descubrir la idea mientras la vas desarrollando. Es una práctica que te permite capturar tus pensamientos, preguntas y observaciones a medida que surgen. Y al llevar a cabo esta documentación puedes analizar y comprender cómo evolucionan tus ideas y cómo vas descubriendo la idea final conforme vas avanzando. Con esta práctica de documentación desarrollas y lo vas a ir notando un pensamiento más reflexivo y más estructurado. Y el único detalle es que, a diferencia de los libros de no ficción que puedes planear más rápido, en este que es de ficción vas a tener que resistir el impulso de escribir el libro mucho más tiempo, pero lo tienes que hacer consciente de que en el futuro va a valer totalmente la pena porque vas a poder definir al final una lista en un outline de lo que pasa en cada escena de tu historia. Con pocas palabras, de manera muy concreta, cuando tengas listo ya este outline, cada día vas a poder saber exactamente hacia dónde llevar tu historia, hacia dónde apuntar tus palabras, hacia dónde apuntar a tus personajes. Como te decía al inicio del episodio, el error más grande que cometen la mayoría de las personas es empezar a escribir una historia y después de 1 o 2 capítulos ya no saben qué más sigue, cómo van a conectar las escenas, cómo se van a conectar los personajes, cómo se van a entrelazar las escenas, porque no hubo planeación, no hubo un plot. Y lo bueno de esto es que si tú ya empezaste una historia y te quedaste atorado o atorada, todavía puedes pausar y regresarte a este gran proceso de planeación. Ahora, en cuanto a publicación de libros, que es otro tema aparte, afortunadamente en esta época hay muchos caminos que te pueden llevar a tener tu libro publicado.
complicado. Y en estos 5 años he podido decir que he probado prácticamente la mayoría de esos caminos y formatos, así que quiero contarte mi experiencia y el proceso de cada opción que tienes. Empezando por los libros digitales o ebooks. Publicar tu libro de manera digital es la más fácil de todas porque no están involucradas más personas ni más empresas, es un proceso independiente y hay también diferentes maneras de hacerlo, desde publicar un PDF o venderlo o montar tu propia tienda en línea para vender este producto digital. También hace pocos años Amazon lanzó un programa llamado KDP o Kindle Direct Publishing, en la que te permite a cualquier usuario de todo el mundo publicar tu ebook de manera digital para que aparezca en todas las tiendas de Amazon de todo el mundo. Y con eso va a estar disponible para cualquier persona que tenga un Kindle o la aplicación en su celular o un iPad o una tableta para leerlo electrónicamente. Paréntesis, eso es importante saberlo. Una editorial, sin importar la que sea, sin importar el país, sin importar si eres un autor famoso, bestseller o si vas iniciando, te da alrededor del 8 al 10% de regalías de tu libro, del precio de venta. 8 o 10% va para el autor. Entonces, si tú publicas con este programa KDP de Amazon tu libro digital, dependiendo de algunas opciones, del país, la configuración, puedes obtener desde 10, 40 o 70% de regalías. Y esto es algo muy bueno, obviamente, para nosotros los autores y escritores. Mi primer libro lo publiqué justo con esta plataforma de Amazon llamada Amazon KDP y en mi experiencia sí lo recomiendo ampliamente, solo que debes de considerar que la promoción de tu propio libro va a depender completamente de ti. Es decir, Amazon no va a promocionar tu libro, tú tienes que encargarte de ese trabajo y realmente he visto a muchos autores que suben su libro a Amazon y después no pasa nada porque se olvidan de todo el proceso de lanzamiento, se olvidan del marketing, se olvidan de estarlo anunciando constantemente, se olvidan de darlo a conocer. Cuando yo hice esto, desarrollé un sinfín de estrategias, algunas funcionaron, otras no, pero afortunadamente pude llegar a los libros más vendidos rápidamente y precisamente por eso empecé a hacer contenido, porque quería que más personas lo leyeran y hubo muchos medios locales y nacionales que cubrieron la noticia, lo cual hizo que aumentaran más las ventas. Ahora, yo creo que un escritor no nada más quiere un ebook digital, ¿verdad? Al menos yo sí soñaba con ese día en que pudiera tener mi libro en mis manos y eso es un error, o por lo menos yo no comparto esto que hacen muchas personas, en que lo primero que hacen es ir con cualquier imprenta a imprimir su libro, invirtiendo dinero, invirtiendo ahorros personales en esto, porque la impresión de libros honestamente es cara y esas imprentas te piden mínimos muy exagerados y no quiero contarte la cantidad de historias que he escuchado de personas que hacen esto y se quedan sin dinero y fallan en su estrategia y no hay ninguna venta. Y en lo personal a mí no me gusta este modelo porque precisamente tienes que gastar mucho dinero por adelantado y no es lo más recomendable ya en esta época. Voy a contarte otro beneficio del programa Amazon KDP, porque además del libro digital tiene la función que cambió la historia, cambió la industria de los libros, porque también te permite publicar tu libro impreso, pero no tienes que imprimirlo tú y no tienes que gastar ni invertir tus ahorros. Lo que hace Amazon, que fue revolucionario, es que pone tu libro en su tienda, anunciado en su página para venta, y cuando una persona lo compra, ellos imprimen únicamente ese libro y se lo envían. No tienen inventario, no gastan en el almacén y también te dan más regalías de lo normal y tiene el beneficio de que tú como autor también puedes comprar los libros que quieras al precio de impresión y honestamente tiene más calidad y menos costo del que puedes encontrar en alguna imprenta. Cuando yo lo hice, a mí me encantaba ver las historias de las personas leyendo el libro en el formato que ellos preferían, en Kindle, otros impreso, que era lo que también más me gustaba. Y una cosa extra que yo también hice en su momento fue pedir varias cajas de libros en Amazon. Esto lo hice ya cuando ya tenía una audiencia e hice mi propia tienda en línea para enviarlos firmados. Igual que mi empresa, esto se hizo viral y explotó en TikTok y estuve muchos días firmando y enviando libros y fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Un poco ya después, ya cuando hacía contenido, una empresa que se llama Vic, que es de audiolibros, me contactó para convertir ese primer libro en audiolibro y fue así como conocí y probé el formato de audiolibros, porque así como los podcasts a las personas les gusta porque pueden mezclar sus actividades diarias y escuchar contenido educativo o escuchar alguna historia sin tener que sentarse a leer tal cual visualmente. En mi caso, tener todos los formatos disponibles como el libro digital, libro impreso y audiolibro hizo que mi alcance y honestamente también mis ingresos que generaba de regalías pues se dispararan exponencialmente, porque abres la oportunidad a que el lector escoja el formato. Y mientras todo eso pasaba, la agencia literaria con la que estoy actualmente me contactó y ahora ellos me representan. Y para quienes no sepan, una agencia literaria te representa ante todas las editoriales. Es como si fueran manager pero de libros y fue así como finalmente para mi segundo
segundo libro firmé un contrato con Penguin Random House, que es una de las 5 grandes editoriales en el mundo, que obviamente era mi sueño como escritor publicar con ellos, porque además de los canales digitales que también abarca, por ejemplo, Amazon, una editorial como esta pues te distribuye a las librerías de todo el país, a todas las tiendas departamentales, a todos los lugares donde se venden libros, a eventos como la Feria del Libro en Guadalajara. Te apoyan y te respaldan en cada parte del proceso y hay relaciones públicas y prensa. Y al inicio del episodio te decía que no puedes elegir todos los caminos de publicación al mismo tiempo. Tú tienes que optar el camino que vas a tomar. Porque, a ver, encontrar una editorial puede tomar mucho tiempo. Hace poco en una cena que tuve con mi equipo en la editorial, me platicaron que cada mes reciben más del doble de manuscritos de los que tienen capacidad para publicar durante un año. Es decir, poniendo números de ejemplo, porque no sé los números reales, si ellos pueden publicar, digamos, 1000 libros al año, cada mes reciben 2000 o 3000 manuscritos de personas que quieren ser publicados. Y esto no es para desanimarte, porque también toma en cuenta que hay muchos ejemplos que han pasado en la industria en los que la autopublicación o publicación independiente ha tenido éxitos gigantescos. No sé si recuerdas la saga de libros 50 Shades of Grey. La autora precisamente escribió sus libros y los subió a Amazon de manera digital para Kindle e impresos con este programa que te mencionaba, con Kindle Direct Publishing, y el resto es historia. Sus libros fueron un hit, las editoriales le pagaron para quitarlo de Amazon y editarlo para todas las librerías del mundo, y hasta Hollywood le compró los derechos para hacer las películas que ya salieron hace algunos años. Y yo sé que hay un meme que seguro has visto que dice, sí, claro, como si esas cosas pasaran. Y pues sí, de hecho, no nada más pasa en Estados Unidos. Hay historias como la de Flor Salvador. Ella es mexicana. Ella escribió un fanfic titulado Boulevard y lo subió a la plataforma Wattpad y tuvo millones de lecturas gratuitas, pero después una editorial le compró los derechos del libro y ahora está en todas las librerías. Me parece que fue justo Penguin, y ahora adolescentes de todo México hacen filas gigantescas y hasta ponen casas de campañas para dormir un día antes cuando Flor se va a presentar en alguna parte del país o de Latinoamérica. Y recientemente también anunciaron que están produciendo la película, y es un ejemplo mexicano. Y otro ejemplo que me inspira muchísimo es el de Paulina Caso, que en 2022 me parece publicó en México su libro titulado What the Fuck con el SAT, con esta misma editorial. Y obviamente ya con el éxito del libro su audiencia ha crecido, pero ella consiguió este contrato sin ser creadora de contenido y sin tener una audiencia. El libro está en los más vendidos y ha tenido muchísimas reimpresiones y nuevas ediciones, y en algunas entrevistas ha contado que tuvo la idea solo al ver un tweet o comentario en Twitter o TikTok que decía que alguien debería de escribir un libro como el de ¿Qué hubole con la adolescencia?, pero del SAT, y ella se encargó de hacerlo. Y ahora es una gran amiga y me inspira mucho contar su historia, porque justo nos hace ver cómo literalmente ninguna puerta está cerrada para nadie. Lo único que debes de tener en mente es que una vez terminado tu trabajo, el manuscrito que escribiste, el libro que terminaste, tiene que ver la luz, sea como sea. Y bueno, para eso primero tiene que estar escrito. Y aunque ya te expliqué la parte de publicación, algo que también quisiera agregar es que cuando estás terminando tu manuscrito, precisamente cuando estás en las últimas semanas de escritura, cuando ya estás terminando de escribir el último capítulo y terminando de conectar los puntos de tu mensaje, siempre terminas teniendo como escritor o como escritora una realización más grande de la que habías tenido antes. Y eso es increíble, porque así como el lector mientras lee tu libro se irá sorprendiendo con lo que le estás contando, con lo que le estás aportando, con lo que le estás transmitiendo, con lo que lo estás transformando, las emociones que le estás haciendo sentir y las ideas que le estás dando. En los últimos días de escritura, lo mismo hace el libro, pero contigo. Lo mismo hace tu libro, pero ahora lo hace por ti. Y me pasó con mis 3 libros, porque al final algo te hace clic. Y además de sorprenderte que lograste y te enorgulleces de terminar tu libro, y esto lo he platicado también ahora con otros amigos autores y les ha pasado exactamente lo mismo. Al final ellos también descubrieron un mensaje adicional. También descubrieron al final algo más grande que ellos mismos. Al final también terminaron transformados e inspirados por esto que no sabían, que descubrieron que tenía su mensaje, su historia. Y además de que llevas todo este proceso, me inspira mucho que también llegues a esta gran realización casi al final de escritura de tu libro. Y me emociona también que ahora a inicio de año estamos en la época de escribir una nueva historia, y unos se emocionan de las historias que van a descubrir y otros de las historias que van a crear. Algunas personas se emocionan de las anécdotas que van a escuchar y otros, como tú, de las anécdotas que van a narrar. Unos se emocionan de los aprendizajes que van a leer y otros de los recuerdos que van a plasmar. Así que escribe para saborear la vida 2 veces. Escribe para reír de la anécdota 2 veces. Escribe para recordar la vida 2 veces. Escribe para enamorarte 2 veces. Escribe lo que sea, pero escribe. La vida es una, pero en palabras es eterna. Así que quiero invitarte a que escribas el libro que quieres leer. Escribe los personajes que quieres conocer. Escribe la
historia de la que te quieres enamorar. Escribe los mundos a los que quieres viajar. Escribe las emociones que tu boca no puede expresar. Escribe los momentos que no quieres olvidar. Porque un libro es un sueño en tus manos. Un libro es un recuerdo en tus manos. Un libro es una risa en tus manos. Un libro es un sentimiento en tus manos. Un libro es una vida en tus manos. Un libro es tu historia en tus manos. Y por último, quiero recordarte que el mundo ya está listo para escuchar eso que quieres contar. El mundo ya está listo para que dejes todas las excusas como decir que no estás listo o lista o que necesitas más experiencia o una audiencia. Pero si no empiezas a crear para abrirte puertas, no vas a llegar a la que quieres tener enfrente. Es mejor acumular acciones que intenciones, porque el mundo está listo para conocer esos recuerdos, esos sentimientos, esa vida, eso que no quieres olvidar, eso que quieres expresar. Este año está en tus prioridades escribir este libro. Si quieres dejarte de excusas, si sabes que este año no quieres ser un escritor frustrado o una escritora frustrada, en la Academia de Escritores nos vamos a asegurar de que puedas empezar y terminar de escribir este libro. Y nos vamos a asegurar de que al final se vaya a publicar. Así que puedes ir al link en la descripción de este episodio para unirte a la lista de espera para esta edición de la Academia que está casi por comenzar. Estamos a pocos días. Y para que además de tener acceso preferencial cuando abran los cupos, obtengas un descuento especial. Es el único cupón que va a existir, así que ve a reclamarlo. Por mientras, puedes ir preparando o buscando tu pluma favorita. Puedes seleccionar la libreta que más te inspire y puedes irte saboreando esos cafés con los que vamos a trabajar, porque nos vamos a asegurar de explorar tu cerebro estratégico para diseñar esta planeación, un plan personal de metas inteligentes, estos outlines, estos borradores de contenido que te van a guiar durante todo el camino. Y también vamos a trabajar en tu cerebro creativo para que descubras y definas y puedas pulir el mensaje, la historia que quieres contar, para que una vez que tengas la guía, la visión, el diseño, los planos, puedas pasar tus mejores días creativos escribiendo, explorando y encontrando ideas con una rutina, con disciplina y con mucha perseverancia. En la Academia de Escritores te vas a sorprender de tu habilidad de escritura cuando tienes una estrategia para no parar de escribir hasta llegar a tu manuscrito final. Así que nos vemos en la Academia de Escritores. Verdaderamente estoy muy emocionado por conocerlos y sobre todo por ver al final los libros increíbles que van a salir de esta versión de la Academia. Gracias por haber escuchado otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.